Elías, por ángeles, por profetas o por cristofanías, pero no ha visitado a todos por igual. A la hora de las definiciones, los ha visitado a unos de una manera en un pacto, en otro pacto, en otro pacto, en otro pacto, en otro pacto. Y Él en los pactos les promete cumplir lo que le toca a Él en el pacto, Dios, mediante la obediencia de los pactados. Quiere decir que los pactos van a tener cumplimiento indefectiblemente con los fieles de cada pacto. Pero eso es el pasado. Ahora vamos a ver el futuro. Cuando se habla de los postreros días, o sea, los días finales que va a vivir la humanidad, así como está ahora, tenemos que entender a lo menos 3 maneras de esperarlo. O como esposo, dijimos ya, la esposa. Como rey, los que esperan el reino. Y como juez, los que no lo esperan, como Salvador. Bueno, por ejemplo, cuando el Señor trajo a Cristo, Dios trajo a Cristo a donde estaba Cristo, los magos del Oriente. Los llevó como el rey, el Cristo rey. ¿Qué buscaban los magos? ¿Dónde está el rey? Entonces van a ser de un reino. Si buscan rey, de un reino. Creían en un reino. Cuando llevó a los pastores de Belén, ante el niño, los llevó presentándoles al Salvador. Hoy ha nacido un Salvador, no un rey. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, el Espíritu Santo, fíjense bien, siempre ha estado inmanente como Dios que es en todas partes. O sea que estaba en la tierra. El Espíritu Santo siempre ha estado en la tierra. Pero, ¿cómo ha visitado el Espíritu Santo a cada grupo, a cada persona? De distinta manera. Por ejemplo, el Espíritu Santo visitó a los profetas del Antiguo Testamento, a los patriarcas, a los reyes, a todos los que iba a usar Dios. Los visitó y Dios puso al Espíritu Santo sobre ellos, con ellos y sobre ellos, nunca en ellos, porque iban a rendir en ese tiempo un trabajo. Dios los contrató para que fueran reyes, para que fueran inclusive sacerdotes, ¿qué más? Patriarcas, etcétera, profetas. Por eso ungían a los reyes con aceite, no les ponía el Espíritu, solo sobre ellos, así va arriba. Los reyes no les ponía el Espíritu, los ungía con aceite, como símbolo que el Espíritu estaba sobre. Y así podríamos seguir citando. Pero me interesa mucho que miremos cómo hemos estado viendo las edades de la iglesia y todo eso. Los grupos que lo esperamos en su segunda venida. Bueno, pero miremos primero antes, cómo lo esperó
el Israel que Dios llamó. Bueno, ¿cómo lo esperó Adán? Que no era Israel, Adán primero. Adán lo esperó como fundador de la raza, cabeza de raza. Y después de la caída de Adán, al ser reconciliado por el sacrificio del Cordero, lo esperaba como en la nueva cabeza de raza, a Cristo. Él creía en el Mesías, que vendría a ser el rey, que él, Adán, no pudo serlo del reino por caída. Bueno, entonces ahora Israel, ahí va tu rey, recíbelo y tendrás el reino. Lo esperaban como rey. Ahora, Dios, cuando vio que rechazaron al rey, les suspendió el reino, pero postergó que un remanente de Israel sería despertado para darles el reino. Eso lo va a cumplir. Y les digo de una vez, el que no reciba a Cristo como rey, ahora, en el pasado, será eliminado. Definitivamente. Ya no hay pacto para él. Ese es el Israel apóstata, rechazado definitivamente. Pero de ahí sacó un remanente cuando en la tribulación, cuando el Señor regrese, como Mesías, recoge su remanente judío. Porque les ofreció el reino a los fieles, a los que cuando Él venga estén fieles. Entonces va a haber a unos que los dejó el Señor cegados momentáneamente para que perdieran la oportunidad del reino ya, pero que lo van a tener en el futuro, cuando Él regrese. De tal manera que nos vamos a ir ordenando porque quiero que veamos los tres grupos. Para no estoy rodeando porque vamos a llegar a este punto. Distingamos tres grupos que esperamos. Un grupo que el Padre le cedió al Hijo. Tuyos eran, me los diste, no se ha perdido ninguno, yo los voy a rescatar, etc. Esos son los del Hijo. ¿Cómo esperan esos al Hijo? Porque el Hijo vino, a nosotros nos ofreció el reino, cuando vino hace 2000 años. Se los ofreció a Israel. Ahí no hubiéramos cabido nosotros. Para que nos incluyeran en el futuro reino, teníamos que pasar por una prueba igual que los judíos. Ahora, porque ahora no hay judío ni griego, en que seríamos escogidos como parte del reino, pero no en igualdad de circunstancias. Por ejemplo, un judío que se salve hoy, yo quiero que lo veamos bien claro, un judío que acepta, hubiera un judío aquí, y acepta a Cristo, ahora, él no va a ser del Israel de Dios, él va a ser de los que esperan al esposo, como la iglesia. Porque ahora de los dos pueblos hizo uno. Tanto el judío como el gentil tenemos que creer en Cristo como nuestro Salvador y nuestro esposo. Ahora, para ser de la iglesia y escapar. Por eso nosotros vamos a esperar, estamos esperando de otra manera. Vamos a ver entonces el judío.
Entonces hay un grupo de judíos, que ¿cuántos serán? No sé, que están aceptando cantidades. Están aceptando a Cristo como el Mesías, a Jesús como el Mesías. Ellos son iglesia. Ellos no tienen nada que ver con el Israel de Dios, porque ahora se les borró la nacionalidad. Bueno, ¿qué están esperando ellos? Al esposo, sean judíos o gentiles. Entonces hay un grupo en el cual nos vamos a incluir nosotros después, que ahora estamos esperando al esposo. ¿Cuáles serán los días postreros de nosotros? Los días postreros empezaron desde el Pentecostés hasta el final, para nosotros. Porque dicen, los postreros días derramaré mi espíritu. Entonces nosotros los que formamos la iglesia, seamos judíos o seamos gentiles, esperamos que Cristo venga a casarse con nosotros. Nosotros no estamos esperando rey. Nosotros no estamos esperando ni siquiera Mesías. Es rey y es Mesías el que estamos esperando. Pero no lo estamos esperando como rey ni como Mesías. Es como una esposa. ¿Cómo espera la esposa en casa al rey de palacio? Como su esposo. No como, pero no por eso deja de ser rey. ¿Cómo espera, digamos, una judía, pero de remanente judío, que va a ser despertado, no espera al esposo? Porque ellos no se van a casar con los judíos de remanente que va a ser despertado, no se van a casar con él. Los que se van a casar con él son los judíos o gentiles que hoy crean y sean fieles. Bueno, entonces, hay postreros días para nosotros, hay postreros días para el Israel de Dios y hay postreros días para las naciones perdidas, digamos. Veamos los postreros días de nosotros. ¿Qué es el acontecimiento que esperamos y que se aproxima? Que el esposo venga a traernos. Vendré otra vez, Juan 14, y os tomaré a mí mismo para que se vayan conmigo. Eso no se lo dice a Israel, eso no se lo dice a las naciones, eso se lo dice a la iglesia. Ahora, fíjense bien en este detalle, hermano. ¿Por qué tiene que venir él antes a la iglesia? Porque el Señor va a venir después de las bodas a reinar. Entonces tiene que venir primero a casarse. ¿Dónde se va a casar? Hemos dicho ya mucho de eso, ¿verdad? Lo vemos nosotros en la figura de Salomón y la Sunamita en la litera, rodeado de valientes, atravesando el desierto en la noche y llegando a la meta. Hagamos una figura. La que va adentro es la esposa, la desposada. Los que están afuera son los ejércitos de Dios, espada en mano, atravesando la noche. Fíjense bien. Pero la novia y el novio no pelean en esa travesía, sino lo que hacen es ir en amores
ahí en la litera. Por eso nosotros sabemos que la esposa fiel, que es la virgen pura, no peleará, no padecerá la tribulación, sino que acompañará al amado en la travesía, pero intocable. ¿Para qué eran los 60 valientes de la litera de Salomón? Para guardar a los dos dentro de la litera, por los terrores de la noche. Entonces, ese grupo que forma la novia, lo que espera es que el Señor venga a arrebatarla antes que empiecen los horrores de la noche. Por favor, hermanos, yo quiero decirles una cosa. A mí me hablaron en la visión apocalíptica que no hay que movernos de la fe, de lo que estamos diciendo. Le voy a decir que la corriente ahora es que todo el mundo, todos salvos y no salvos, vamos a pasar la tribulación. Y ahí vamos a ser escogidos y probados. No. Va a haber un grupo que estamos esperando en el nuevo pacto, tomado ya, ahora, sin importar la nacionalidad, inclusive judíos, dijimos, que estamos esperando más allá de los padecimientos, sea tribulacionarios o lo que sea, que aparezca el amado y nos arrebate. Primera Tesalonicenses 4:13. Ahora, ¿será posible que todos, como dice una facción del cristianismo, en la que yo nací inclusive, ahí nací yo, a mí me extraña mucho que me hayan puesto el Señor, porque me sacó y yo me metí, o me metieron en una institución que predica que toda la iglesia, todos los salvos, van a ser arrebatados. Y predica que la novia se va y los únicos que van a estar en la tribulación van a ser los judíos, el remanente cegado y el remanente que van a despertar, y las naciones que se van a perder. Yo eso es lo que creía, hermano, cuando me convertí, porque no sabía doctrina, no tenía doctrina, yo nunca había oído doctrina. Entonces, cuando vino el movimiento Pentecostés de los últimos tiempos, y ellos tenían un montón de premisas. Yo me reuní una noche con más de 50 de estos copetudos de ese tiempo. Y discutían tanto de todo esto que no dijeron nada. Yo salí confundido. Entonces, al salir yo confundido de ahí, el Señor me había bautizado ya con su espíritu. Pero yo estaba confundido con los de allá y ahora confundido con todos los de acá. Estaba completamente confundido. Entonces yo le pregunté al Señor, si tú no me indicas cuál es la doctrina correcta en esto escatológico, yo no la voy a predicar. ¿Acaso solo escatología predicaba? A la manera de antes. Entonces el Señor me llevó en ese éxtasis con una pregunta que yo hice. Me recuerdo bien cuando me arrodillé en la noche, eran como las 2 de la mañana, tal vez menos. Me arrodillé, caí en éxtasis. Yo decía, me dormí, pero ahora sé por otras razones que fue en éxtasis. Pero yo me arrodillé y lo que estaba pidiendo es, Señor, ¿cómo es? La iglesia me habían enseñado, se va toda.
no queda un solo santo aquí. Son los que van a vapulear, los que van a... Fíjense bien. Pero cuando yo iba a subir ya en el éxtasis, entonces la pregunta fue, Señor, ¿cómo es? Ya les he contado. Génesis 48, 50. Todo el pasaje de José que se casa antes de los 7 años. Se desposa antes de los 7 años de tribulación. Fíjense qué respuesta. Tanto que hubiera querido que me hubieran dicho, sí, se van. No, me dieron la cita. Ahí, búscala. Para eso hay concordancia, ¿verdad? Lo primero que hice yo al bajar del éxtasis, un éxtasis enorme, fue buscar esa cita. Entonces, en donde está la clave 48, 50, ¿verdad? 50. Léalo. Por favor. 48, 50. Ya se me fue el número, hermano. 41, 50. Sí, por favor. Dice, y le nacieron a José 2 hijos, antes de que llegaran los años de hambre, los que le dio a luz a Senat, hijo de Potifera, sacerdote de On. En otra versión más clara, dice, nacieron 2 hijos a José antes del primer año de hambre. Pero antes del primero. ¿Sí? ¿Cómo dice allá? ¿Cómo bueno, ¿lo puedo leer aquí, hermano apóstol? Léalo, por favor. Dice, y le nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre. Eso. Ustedes saben que la tribulación va a ser de 7 años. Entonces tiene que haber compromiso matrimonial para que nacieran los hijos antes. Compromiso, porque ya en la realidad de la figura, el matrimonio no fue, los hijos no nacieron sino hasta que sean dados a luz en la glorificación nuestra. Ahí hemos sido dados a luz. Es decir, nosotros somos dados a luz al nacer de nuevo. Déjenme que lo explique, por favor, no me mire mal. Nosotros nacemos de nuevo espiritualmente al creer. Se recicla nuestra alma en la regeneración, pero somos dados a luz en la resurrección o en la transformación del cuerpo. Ahí entramos ya a ser los hijos dados a luz. Pues para que eso suceda, tiene que haber un matrimonio de hecho antes, no de derecho. El de derecho ya estamos nosotros casados de derecho, comprometidos. Pero de hecho, cuando nos unamos con Él en su cuerpo, como los esposos, son realmente esposos hasta que se unen los cuerpos. Tal es así que yo creo que un matrimonio no se da por válido si no hay unión de cuerpos. Y a veces me sospecho yo que con la unión de cuerpos se da por hecho un matrimonio. Bueno, dejemos ese tema porque hace cosquillas. Ahora miren esto. Entonces, el grupo que está esperando la venida del esposo, ¿quién será?
no puede ser todo lo que se llama iglesia, porque los vencedores son los que sacan de cada de los 7 grupos. Noten eso. Los 7 grupos de las 7 iglesias de Apocalipsis son sacados de los vencedores, o sea, los fieles de cada grupo. Esos forman la esposa. Los demás fueron novia. Yo estoy dando esos pormenores, hermano, porque viene una avalancha de teología que revuelve todo. Bueno, entonces, el grupo que somos, ¿cuántos se consideran aquí de la novia que espera ser iglesia, ser esposa? Quiero ver las manos. Bueno, entonces para ustedes va el estudio inmediato. Mire, ¿qué esperamos? Que aparezca cuando, no dejó fecha. Inminente. Esa es la palabra, porque es un esposo que le dijo a la novia, mira, tú me creíste. Los del reino no me creyeron, los expulso, que quedan fuera. Les postergo a unos y a otros los expulso. Pero tú que me creíste, espérate, quédate aquí, porque voy a ir a mi padre, estoy parafraseando, y voy a velar por ustedes, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al otro, al Espíritu Santo, que los guíe, que les haga real mi presencia, que les diga todo lo que ya no les pude yo decir de mis propios labios. Y después vendré otra vez. Eso es lo que estamos esperando. No estamos esperando la tribulación, hermano. Si somos fieles. Porque también en los pactos anteriores a todos se les ofreció, por ejemplo, en el pacto del reino, se les ofreció el reino. Pero el reino los de esos pactos, unos lo perdieron definitivamente y otros se los postergaron, pero lo van a tener. O sea, les van a cumplir su pacto en la medida que creyeron. Y los que no creyeron, fuera. Entonces ahora la novia le ofrecen escaparla 3 días de Apocalipsis. Por cuanto guardaste tu fidelidad. 3 días de Apocalipsis. Por cuanto guardaste, novia, la fidelidad de mi palabra. Creíste a mi palabra por fe. Yo te guardaré de la hora de la prueba que viene al mundo, a los que habitan el mundo. Eso me lo reafirmaron en la visión apocalíptica, hermano. Y yo creo que a mí me dejaron para decirlo. Miles ahora no creen lo mismo. Bueno, voy a acentuarlo. Entonces, el grupo número 1, esposa, espera al esposo. Inmediatamente que la esposa se va, o sea, se casan, ¿qué sucede? Él tiene deuda, Cristo, el Mesías, tiene deuda con el remanente judío que se quedó y que le va a quitar la ceguera. Ese es otro grupo que está esperando. Pero hay otro grupo que está esperando. Los que han estado creyendo a través de los tiempos en el Mesías Salvador y que el Padre se reservó para él. Cuando Cristo oró, Padre, los que eran tuyos y tú me diste,
Quiere decir que había los que eran tuyos, pero que no me diste, le quedaron al Padre. En la era patriarcal, en la era legal, en todos los pactos, ha habido remanente. Ese remanente espera según las promesas de cada pacto. Pero en el nuevo pacto se aunan todos los pactos para que juntos los remanentes de todos los pactos tengamos el reino eterno. Entonces no va a tratar igual el Señor a la esposa, se la lleva antes. No va a tratar igual al remanente judío, que lo va a hacer ver en la tribulación. ¿Cómo va a despertar a los judíos? Que los va a tomar Dios por medio de Cristo como los súbditos del reino, como los que van a estar en el reino, pero no como esposa. Los va a... Miremos cómo va a ser. El Señor descenderá de nuevo después de llevarse a la novia para casamiento. Descenderá del cielo. Se les va a mostrar como el Mesías. Entonces, para despertar el Israel de Dios, lo van a ver como el Mesías. Es la figura de Pablo, hermano. Pablo es el remanente cegado con Gamaliel antes y después abierto los ojos con Jesús. Sí, al tercer día, el tercer milenio. Entonces ahora viene Pablo, ahí está el remanente judío cegado. Pero digamos el remanente, no remanente, la parte judía que se quedó excluida, no van a despertar nunca, ellos no tienen promesas. Apóstatas. Se van a perder como cualquier otro se va a perder. Pero el remanente el remanente judío no se lo lleva en la iglesia. Va a llevar judíos, pero de la iglesia. Ojalá que me esté explicando, hermano. Él no va a ver si es griego o es judío. Va a ver que si es esposa, vamos. Y no dije que cuando se lleve la esposa, se la lleva muertos, resucitados y vivos transformados, pero todos vivos. Entonces, los judíos, ¿qué van a esperar? Lo que esperó Pablo. Señor, yo te quiero conocer, Mesías. Ese Jesús es un engañador. Mira, yo estoy atacando a los que tienen esa novela, esa fábula. Pensando Pablo en el camino de Damasco. Es el Israel cegado. Pero cuando cayó, el glorioso Mesías arriba, descendiendo, la segunda venida. Pero la segunda venida a reinar. Por eso el remanente judío se va a salvar de la ceguera hasta en el clímax de la tribulación. Porque los van a pasar por la tribulación junto con las demás naciones, porque ellos no quisieron ser contados aparte. No tiene parte con las naciones de Israel, dice. Pero ahora los van a contar en la tribulación, hasta más sufrimiento, como cualquier otra nación. Entonces, perdiendo las batallas, arrinconados allá, alrededor de Jerusalén, caen impotentes, como Pablo, como Saulo, temblando, no pueden hacer nada. Ya no tienen orgullo de raza, ya no tienen ejército, se los destruyeron, ya no tienen fuerzas de nada, y lo han ido viendo en los holocaustos ellos. Miren, hermano, cuando estén
lo más tremendo es que eso lo que hace en lo individual, lo vamos a ver después. Entonces, cuando lo deja sin nada, levanta la cabeza y miran un rey bajando. El Mesías. ¿Quién eres tú? Jesús de Nazaret. Por eso son las señas, sí, las cicatrices. Entonces resucitan a la vida eterna y los toma y les ofreció que en los postreros días del Israel de Dios, no de nosotros. La iglesia es otros postreros días. Entonces el Israel de Dios tirado ahí en pleno fuego y refuego, hermano, sentados en el comal. Creen, ahora, si hacemos una revisión ligera, ¿cómo despertó Dios al Israel de él en Egipto, en el Éxodo? Los cocinó, hermano. ¿Cómo despertó a Moisés en la corte? Cociéndolo en el desierto 40 años. ¿Cómo resucitó al Israel en el desierto? 40 años de golpes. Bueno, pero no nos vayamos por ahí. Ya está Israel ahí rendido. Luego puedo asegurar que el Israel en la tribulación, el remanente que va a despertar por poder del Espíritu, no por armas. Ellos están esperando un rey Mesías. Ahí lo van a tener. Bueno, espérate, no me enredes todavía. Enredame al final. Mira, miren esto. Cuando está ahí Pablo tirado, recordemos de Jacob, para hacer la figura. Jacob entra entero a la tribulación. Enterito. Hasta regalándole al hermano y en abundancia. Y entra admirable y orgulloso. Bueno, yo lo veo tan raro porque hasta las mujeres manda adelante porque las agarren a ellas, el enemigo. Y él se queda atrás. Bueno. Pero ¿qué pasó? Fíjense bien este detalle. El Israel, estoy hablando del Israel de Dios. Cuando el Israel de Dios en Jacob entra a la pelea con el ángel en Peniel, él creyó que él iba a ganar por su fuerza. Es el Israel de hoy que cree que le va a ganar a las naciones con su mejor ejército del mundo. Se los van a hacer pedazos. Los van a barrer, hermano. Y cuando no les quede nada, como Saulo temblando, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Lo que debían de haber hecho desde el principio. Creerme. Ahí se cumple no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Ahora, traigamos un poquito devocionalmente eso a la persona de cada uno de nosotros. ¿No estará haciendo el Señor eso con nuestro ego? Y hasta que se muera nuestro ego, vamos a estar listos para recibir al amado. Todos tenemos que pasar, fíjese bien, una tribulación. El cúmulo de sufrimientos que nos toque, no la gran tribulación. Todos, inclusive usted y yo. ¿Qué vamos a pasar? No sé qué dosis nos toque.
toca según sea nuestro engreimiento. Y hasta que nos modele, nos recibe idóneos. No recibió a Jacob entero en él, quebrado por él, lo recibió. No recibió a Moisés orgulloso, vestido de la corte. Recibió a Moisés a nivel de las cucarachas en el desierto. Cuando dijo, yo no sirvo para nada, ahora dijo. No cuando solo a matar sale uno. Bueno, ese es el remanente que va a ver la gloria. Pero hay una figura más bonita del remanente. El otro remanente que no hemos visto. Ese no le toca nada, le van a destituir de todo. La figura es, otra vez, Pablo, Sergio Paulo y Bar Jesús. ¿La han leído, verdad? Bar Jesús tipifica al Israel cegado por un tiempo. Era judío, era profeta falso, judío, cegado. Lo cegaron pues por un tiempo. Pablo representa al el evangelizador. Él quería llevarle la palabra al gentil, al pagano. Sergio Paulo, romano era, pero se interpuso el judío, el profeta judío, para detenerlo. El Israel de hoy es tropiezo para nosotros en la iglesia, hermano. Ellos a nosotros no nos consideran ni siquiera pueblo de Dios. Querían que nosotros no viéramos nada. Hasta que viene el poder de Dios y los que se van a quedar cegados son ellos. Mientras nosotros entramos. Mientras Sergio Paulo recibe el evangelio, el pagano, el judío es cegado por un tiempo. Eso quiere decir que al final le quitan la venda y es rescatado. Pero nunca va a ser ese judío que le quitan la venda, nunca va a ser lo que es el gentil que entra, o el judío, quien sea, que entre a la iglesia hoy. Bueno, ese es el segundo grupo. Entonces, al final de la tribulación, por supuesto que no solo judíos van a ver en la tribulación, lo vamos a ver ahorita. De la iglesia no va a haber, de la iglesia fiel no va a haber ni uno peleando, sino ya en otra dimensión. Los escogidos de que habla la Biblia en la tribulación, ¿quiénes van a ser? ¿Serán solo judíos? ¿O serán los infieles de hoy que no esperaron al esposo como virgen pura? Vamos a ver, entonces ahora resulta que el tercer grupo son las naciones paganas. ¿Qué espera a las naciones paganas? La gran tribulación. Con su hecatombe, no solo la guerra nuclear y todo eso, la hecatombe económica. Porque Dios va a destruir el sistema humano regido por Satanás. Entonces todas las naciones las va a juntar Dios. Y miren este prodigio, hermano. Tengamos mucho cuidado con la falsa unidad cristiana. Porque Dios va a unir para quemar los paquetes de lo perdido, ¿eh? Para quemarlo. Va a unir las naciones alrededor de Jerusalén para hundirlas de un solo tajo. Y va a unir las religiones
falsas para quebrarlas de un solo tajo. Y va a poner el gobierno del mundo en un solo hombre, para no estar votando gobiernitos, sino de un solo tajo a uno. Quiere decir que la tribulación va a finalizar cuando ese rey que baja para despertar al remanente judío, para traer a su lado a la esposa gobernante que viene con él, bajando Salomón en la litera, bajando, sentada la esposa con él, quitando la ceguera al Israel de Dios, y se queda frente a las naciones y las reúne. Ahí están reunidos alrededor de Jerusalén y se sucede el juicio final. Entonces, nosotros esperamos al esposo. El Israel de Dios espera al Mesías Rey. Y las naciones perdidas esperan al juez. Entonces, podemos predicar ahora. Si nosotros no queremos un juez en el juicio final, tengámoslo hoy como nuestro sacerdote, sumo sacerdote nuestro. Entonces, cuando el juez se siente, reúne todo ahí y lo juzga y lo elimina. Yo debo finalizar diciendo 3 grupos, resumamos. Y miren en qué grupo está usted. El grupo de los fieles de la iglesia, que como vencedores van a sentarse a la par de Cristo en su trono. El que venciere heredará todas las cosas, así como yo vencí, dijo Cristo, y me senté en el trono de mi Padre. El remanente judío que lo va a poner a gobernar el mundo. Acuérdense que al Israel de Dios le dijo, al Israel de Dios, que en ellos se va a cumplir nada más. Ustedes gobernarán el mundo, van a ser reyes. Reyes. Y los va a sentar en 12 tronos a los apóstoles para gobernar Israel. E Israel gobernando el mundo. Esto no le va a gustar oírlo a las demás naciones. Israel le ofreció ser cabecera de pueblos. Le ofreció que Jerusalén sería su capital. Y por cierto, ahorita se la están disputando. Y yo no quiero ser profeta, pero no dejo de serlo. Si anuncio que esa disputa que ya empezamos a ver en Jerusalén va a desatar el Armagedón. Están ahorita en este momento discutiendo si no se retractan de todo lo que están en tratos. Entonces van a dejar abiertas las puertas para que los musulmanes hagan lo que quieran con Israel. Esa es la amenaza. El día que las hordas enemigas de Israel sean dejadas sueltas, van a querer tomar Jerusalén, hermano. Eso es lo primero que van a tomar, porque dice que la capital es de ellos. Resulta que ellos dicen que la capital le toca a los palestinos. Y los judíos, que a ellos es la lucha de Isaac e Ismael. Y está dicho ya, yo sé cómo va a terminar la película. Está dicho, no heredarán juntos el hijo de la egipcia con el hijo de Sara. Va a ganar Israel, pero ¿cómo va a ganar Israel? De espaldas planas.
Para mí es fácil verlo, porque yo vi todo eso, hermano. Lo vi palpablemente. Entonces, usted quiere ser de los que no estarán, es decir, en la dimensión de prueba, pero sí en la dimensión de presencia. La iglesia, el remanente de Israel y todos los salvos vamos a estar atravesando los horrores de la noche, pero dentro de la litera, nosotros la esposa, y guardados unos de afuera, marcados para que no los toquen, 144,000 creo, número simbólico, que van a ser marcados para que, a pesar de que van a ser mortales en la tribulación, no les va a pasar nada. Pero también van a haber otros marcados para que los sean mártires. La cita final es: pasa y destruye a todos los que no tengan marca. Entonces, los que no van a tener marca de Dios son los que van a tener la marca del anticristo. No va a poder marcar el anticristo a ningún fiel de la tribulación, porque van a preferir que los maten. Y no nos va a poder marcar a nosotros en la iglesia, porque no vamos a estar. Amén. Y amén. Los salvos ahí van a tener que pagar las consecuencias. Déjenme que lo diga en esta forma. Los dos ladrones de la cruz. Un ladrón se salvó, el otro se perdió. Este es el excluido, aquel es el ingresado al reino. Pero al único que no le quebraron las piernas de la tribulación, el que estaba en el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. En cambio, el otro ladrón, aunque se salvó, le quebraron las piernas. La quebrada de piernas es la consecuencia de no ser fiel de este lado a tiempo, en el tiempo. Por ejemplo, yo por eso deduzco que el ladrón de la cruz nunca fue de la iglesia. ¿O hay alguno que crea que es de la iglesia? De la iglesia se pueden contar solamente los que tienen el Espíritu. Miren, mi hermano, el Espíritu Santo hace un trabajo similar, porque Espíritu sobre, Espíritu con, Espíritu en, o sea, revestidos de Cristo y con el Espíritu adentro, y sobre, esa es la novia fiel que se casa. No, él es la cabeza de la iglesia. Bueno. No iglesia, la cabeza de la iglesia. Es con, sí. Los que estamos en él vamos a estar. Doctor, con relación a la... Sí. Espera al rey. Jesús, el grupo que espera al esposo es el que ya está en él. Como van a haber tres grupos, doctor, que esperan al Señor, ¿verdad? En diferente faceta, como rey, como juez y como esposo. Ahora, en cada etapa de esas hay gente que muere. Los que mueren esperando a Jesús como esposo, y los que se quedan en la tribulación, que son decapitados, ellos ya no van a esperar al Mesías como esposo, sino lo van a esperar como juez. No hay que dogmatizar mucho ahí, porque hay muchos pormenores. Por ejemplo, si la purificación estuviera en la tribulación,
en la gran tribulación, todos la tendríamos que pasar. Es lo que confunden muchos. Entonces la purificación está en en asimilar ahora la cuota y aprovecharla, la cuota de sufrimiento. Porque muchos de nosotros, inclusive, puede ser que nunca nos acerquemos a la tribulación, y muchos cristianos la van a pasar. Porque estuvieron vivos en la tribulación para ser probados ahí y no fueron fieles en sus tribulaciones de hoy. Doctor, ¿no será que irán a haber 3 resurrecciones también? Bueno, hay un número de resurrecciones, pero vamos a enredar eso. No, yo me refiero a que si vamos a clasificar a la novia, tiene que haber gente que va a resucitar como novia y gente que se queda que no resucita. Por ejemplo, los que no tienen el Espíritu Santo, ellos pasarían. Los que no fueron fieles a la novia, como novia, al novio, no los resucitan en la resurrección de los santos en la parucía. Los resucitan hasta para entrar al reino. Ellos van a ser resucitados en el día postrero. Es el rebusco. Pues el Señor les ofreció a unos resucitarlos en el día postrero. A nosotros no nos ofreció hasta el día postrero de nosotros, sino nos arrebata. Puede ser que ni veamos muerte. Sí, hasta el futuro. Sí. Los Hermano apóstol, disculpe, ¿qué pasa con aquellos que pertenecen a la iglesia actual, pero que realmente ellos están confundidos en la forma doctrinal de que pasarán la tribulación, pero están tratando de ser fieles? ¿Realmente por tener ese error doctrinal se van a quedar o pueden ser levantados? Puede ser que ellos se acomodaron al engaño. La culpa de acomodarse al engaño. Porque si son sinceros, de alguna manera Dios les va a avisar y los saca. Pero si son necios, ahí hay pecado. Como los judíos ahora. Si creen hoy los judíos, entran a la iglesia. Si no creen, posiblemente tengan chance en la tribulación como remanente, que esperan al rey. ¿Qué más? Aquí, hermano, en cuanto al levantamiento de la iglesia conforme a la figura que usted tuvo y la cita esa de Génesis que recibió, ¿se puede dogmatizar que la iglesia se levanta en ese primer año o será que va caminando un poco dentro de los 7 años de la tribulación para ser levantada? No se puede dogmatizar el momento, pero si se fue a casar, es lo que yo entendí ahí, si se fue a casar antes del primer año, por eso me interesaba antes del primer año, es que salió de la dimensión mortal a la inmortalidad. Salvo de la ira. Ahora, que tengamos todavía camino por acá, algunos lo analizan de esta forma. El Señor 40 días estuvo caminando con su remanente fiel resucitado. Y después subió. Entonces va a haber un periodo en que vamos a estar con el Señor aquí, ingresando a la tribulación, pero ya con Él a la vista. Eso dicen unos. Otros, la ascensión. Hermanos Sí, amados, yo con mucho temblor, tampoco soy profeta, pero como las burritas también hablan. Hace unos 2 meses, más o menos, en el discipulado matrimonial con los toros discipuladores, el Señor me mostró, yo entendí,
que venía una gran guerra, pero sí me hizo claro que no es una guerra definitiva, pero es una guerra como la que no habíamos visto nunca. Y me ponía en mi corazón de que se los dijera a ustedes, amados hermanos, que ustedes van a llevar el peso de estos primeros terrores que vamos a ver, que se preparen, que sean fuertes, porque van a venir muchos a ustedes a pedir consolación, a pedir orientación. Pero si ustedes están débiles, ¿a quién van a recurrir? Solo eso les quería decir, lo pensé mucho, no quería decírselo realmente porque, no sé, uno duda a veces de lo que uno está entendiendo. El Señor está preparando Estebanes para hoy y mártires para mañana. Hermano, cuando Pablo está destrozado en el cuarto de los 3 días, en la cámara esa donde estuvo destrozado ciego, se nota que llega un chiquitío a darle unción, Ananías. Hermano, no sé si usted se recuerda una llamada que yo le preguntaba acerca de qué son las alas del águila en la mujer que baja al desierto. Y fíjese que estudiando me di cuenta que el mismo término hebreo que se usa para los hijos que le nacen a la mujer en el cielo, que es la palabra huío, es la misma palabra que se utiliza cuando se habla de las alas que la transportan sobrenaturalmente en el desierto, los hijos maduros. Mi pregunta es, ¿va a haber un gran avivamiento en la gran tribulación y este va a ser ministrado por los huíos que ya fueron llevados al trono de Dios y de ellos es representante Ananías? Es lo que dije, está preparando el Señor, transformando nuestro ser para distintas tareas. Unos para enfrentar la tribulación que se va a iniciar, otros para confortar, otros para escapar, otros para hacer milagros, otros para esto.